Perfecto. Pues buenos días a nuestro amigo Mario que está conectado. Vamos a comenzar ya nuestra clase el día de hoy, un poquito tarde, pues estábamos esperando a que se conectaran los más posibles, pero damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de nosotros ver que Dios sigue hablándonos después de unas merecidas vacaciones. Espero que los que nos estén viendo en YouTube hayan tenido la paciencia para poder esperar una nueva clase de este discipulado. En verdad que Dios nos ha hablado bastante en nuestra casa Restauración Centro para los que nos están viendo en el video desde YouTube. Nosotros tenemos en la descripción del canal el link para poder entrar a Restauración Centro y necesitamos que ustedes por ahí se den una vuelta para ver lo que nosotros estamos viendo en nuestra casa Restauración Centro. Año con año recibimos una bendición de parte de Dios por medio de nuestro pastor para saber una palabra en específico, la cual nos va a directamente bendecir, a regir todo este año. Y la palabra de este año 2025 fue: te bendeciré y serás de bendición, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios que le dijo directamente a Abraham en Génesis 12. Podemos ver que Dios le dijo, ¿no?, que iba a tener la misión de la bendición, incluso, ¿no?, de Abraham ser padre de multitudes, y dice, ¿no?, que te bendeciré y tú serás de bendición. Y entonces esa misma bendición nosotros la podemos adquirir como hijos suyos. Y pues lo más importante es que este discipulado siempre va a ir acorde a la visión de la iglesia. Siempre Dios nos va a ir confirmando, y de hecho la clase pasada nosotros pudimos ver que podemos recibir esa misma palabra y esa bendición de parte de Dios porque estaba incluso antes de poder soltar la palabra anual. Podemos ver que la palabra que teníamos antes como conocimiento, primero que todo el tema 1.18, podíamos ver nosotros que teníamos como título de este tema 1.18, Dios haciéndonos bien. Incluso la parte de el 1.17, sabemos que tenemos un Dios de buenos propósitos, incluso muchísimo más antes, sé que la bendición produce unción, su presencia produce unción, nosotros nos podemos atrever a hacer más y que su presencia produce bienes. Entonces, todo esto que estamos ya acarreando como una visión de parte de Dios, nosotros podemos saber que es algo que no se sacó de la manga, no es algo que prácticamente se quedó como un cliché o algo que viene continuamente como una carpeta, sino que Dios ha permitido que a lo largo de este tiempo de discipulado ya estamos prácticamente a dos temas de poder terminar la cuarta carpeta y poder terminar este ciclo de discipulado que nos llevó 3 años de poder estudiar la palabra. Podemos saber que a pesar de que ha durado tanto, Dios ha sido tan fiel que ha confirmado cada uno de estos temas que vemos en el discipulado. No ha sido como distante la forma en la que Dios confirma su palabra, sino tenemos que saber que en Restauración Centro, cada vez que se habla, siempre se confirma su palabra a más tardar pues 3 predicaciones, ¿no? Porque sabemos que Dios es un Dios de orden y que nosotros sabemos que en este discipulado siempre que oramos le damos la batuta a nuestro Señor para que Él sea dando la clase. Yo solamente soy una persona que da vuelta a las páginas, y eso es lo que más nos da la esperanza y sobre todo la confianza de que es Dios hablando, ¿no? Y pues no va a ser la excepción el día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Beneficios de la fe. Y esto también va muy acorde a lo que vemos en la parte de la confianza que tuvo Abraham. Y de hecho, la semana pasada, para que también ustedes se animen, los que están viendo el video en YouTube, a poder abrir la página de Restauración Centro, la semana pasada teníamos como predicación que la parte de tener un beneficio de la fe en la vida de Abraham era que él tenía que creer, pero él también tenía que tener esa obediencia, ¿no? O sea, la obediencia tiene que ir de la mano con la fe, porque nos lo decía nuestro pastor, que a veces el ser humano, nosotros tenemos como esa dualidad, ¿no? A veces creemos, pero no obedecemos. Y de la misma forma, al revés, ¿no? Podemos nosotros estar obedeciendo al pie de la letra
todo lo que Dios pone en nuestro corazón, pone en nuestro haber para poder seguirle obedeciendo y creyendo en su palabra, y a lo mejor no creyéndolo, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos de parte de Dios con la vida de Abraham, que él lo hizo al mismo tiempo, él al mismo tiempo de creerle, también le obedeció, y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de nosotros buscar que se haga evidente en nuestra vida, que se haga esa parte de bendición, si nosotros tener como entendido que nosotros no llevamos como esa dualidad, sino tenemos un corazón conjunto para que veamos que Dios nos va a bendecir, más allá de que le creamos, sino porque también le estamos obedeciendo. Entonces, antes de poder dar inicio a poder abrir las diapositivas que tenemos, que son tres para el día de hoy, me gustaría que pudiéramos entregarle este tiempo a nuestro Dios para que Él, como siempre, sea llevándonos a más y sea Él presentando este tema y dirigiendo y que Él tome el control absoluto de la clase. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar conectados desde temprano una vez más, Señor, después de unas merecidas vacaciones que nos permites tener al lado de nuestras familias, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y desde el 2024 pudimos cerrar el año sabiendo que tú estás con nosotros y que tú nos has bendecido con tu presencia, Señor. Pudimos cerrar un año impresionante, Señor, sabiendo que todo lo tuyo es nuestro, Señor, como lo decías el año pasado en tu palabra anual, Señor. Y el día de hoy, Señor, sabiendo que todo lo tuyo es nuestro, Señor y que podemos ser de bendición, Señor, el día de hoy. Recibimos tu palabra, Señor, y tu promesa, Señor, de que nosotros vamos a ser benditos por parte tuya y que vamos a ser de bendición para los demás, Señor. Así que queremos que tú seas el que tome el control siempre, Señor, de nuestras vidas, de nuestras decisiones y sobre todo de cuando nosotros estemos escuchando tu palabra, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, Señor. Permite, Señor, que podamos recibir de parte tuya lo que está escrito en estas diapositivas, sabiendo que los beneficios de creerte, Señor, siempre van a ser más allá de lo que podamos imaginar, Señor. Solamente necesitamos ese paso de fe, Señor, que como dice Hebreos, es tener certeza de algo que no es, Señor, y tener convicción cuando no vemos que está cumplida la promesa, Señor, y queremos que siempre tú nos ayudes a creer, aunque no lo veamos, Señor. Hay tantos cantos y alabanzas que hablan de la fe, Señor, pero necesitamos no solamente cantarlos, sino creerlos y sostener que aunque no podamos ver la promesa, Señor, aunque tal vez podamos ver que todo está en contra de nuestra, Señor, debemos de confiar y debemos de obedecer que tú harás algo sobrenatural. También hay otro canto que dice, y en un de repente todo puedes cambiar. Y nosotros queremos creer que tú puedes hacerlo, confiando en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias y como siempre te doy yo el lugar, Señor y Espíritu Santo, para que tú seas hablando en esta mañana, Señor, que tú seas apoderándote del micrófono, Señor, para que tú, Espíritu Santo, fluyas a través de mi vida, para que tú les enseñes los beneficios de la fe a estos preciosos alumnos que se han conectado a las 7 de la mañana una vez más. Te doy gracias y te bendecimos, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pues bueno, ahora sí, vamos a arrancarnos con los beneficios de la fe, los cuales vamos a presentar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de la fe, es inevitable hablar de beneficios, los cuales se tienen que traducir en bendiciones, las cuales son otorgadas por Dios al creer en lo que dice que Él hará. Esto es importante que nosotros llevemos a cabo, que nosotros practiquemos, porque si nosotros solamente somos oidores y no hacedores, incluso lo dice Santiago, no vamos a llegar a ningún lado, solamente nos vamos a quedar frustrados porque pues, sabemos que a lo mejor Dios prometió algo, pero siempre creyendo que Él hará, podremos nosotros, primero que todo, ejercitar nuestra fe y nosotros podremos saber que Él lo dará en su tiempo. Es importante y nosotros también entender que los estudiosos de la Biblia siempre están buscando, pues, qué contiene la Biblia, qué es lo que está llenando el corazón de las personas con lo que está en la palabra de Dios
y pues siempre con un análisis detallado, porque a eso se dedican las personas que son los famosos teólogos. Vemos que los teólogos ven que está en la Biblia escritos más de 6.000 promesas de bendición, las cuales el día de hoy podríamos nosotros alcanzar gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Esto es importante porque muchas veces podremos nosotros decir, ay, pues cómo Dios me va a decir si yo me porto muy mal, si a lo mejor estoy peque y peque, si a lo mejor la carne es débil, si a lo mejor lo que yo estoy haciendo pues un día estoy bien y al otro día estoy bajoneado porque ya le fallé al Señor. Debemos de saber que los beneficios de la fe nosotros podemos acceder a ellos por la preciosa obra del sacrificio en la cruz. Es importante que lo sepamos porque muchas veces nuestra fe puede estar al 100, pero se va directamente al cero cuando nosotros empezamos a creer que lo que hacemos hoy en día no es suficiente para recibir su bendición, porque nos podemos sentir insuficientes, porque podemos decir, ay Señor, no soy tu mejor guerrero, ay Señor, pues soy muy malo, ni siquiera soy bueno para nada. Tal vez la gente me ha menospreciado siempre, pero estas cosas son las que Dios le encanta recordar. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo aceptos delante de Él por medio de su sacrificio en la cruz. No podemos nosotros tener ese pensamiento cuando Dios ya entregó su vida por nosotros. Dios ya lo dejó de forma perpetua, ese pacto, ese compromiso con sangre pagado, sabiendo que no te preocupes si no te sientes capaz, solamente necesitas creer para que yo te bendiga. Eso es muy importante que lo sepamos porque de verdad que el cristiano siempre va a tratar de menospreciarse por tal vez no sentirse suficiente, por tal vez no sentirse el más digno en ese momento, siempre va a buscar como un pretexto para no creerle a Dios. Y esto yo lo digo como un pretexto porque realmente yo lo puedo tomar como un testimonio propio, decirle, ay Señor, a veces como que no me siento suficiente de recibir la bendición, porque viene una carga de culpa por algunas cosas que no se hacen bien, ¿no? Pero Dios nos recuerda que Él ya nos justificó y que aunque nosotros seamos seres humanos, y nos equivoquemos, a Él le alcanza para perdonarnos. Dios, más allá de ver nuestras acciones, ve nuestro corazón. Pero obviamente esto no debe ser como esa parte del doble filo para que nosotros separemos esta cosa, esta parte y que nosotros digamos, ah, sí, pues Dios ve mi corazón, pues voy a seguir pecando. Obviamente tiene que ir alineado nuestro corazón con nuestras decisiones para que lo que hagamos siempre sea lo que Dios dice, ¿no? En este caso, para que estas más de 6.000 promesas que contiene la palabra de Dios no solamente sea porque los teólogos lo dijeron, sino que nosotros día con día creamos que esas promesas que estamos leyendo en la palabra de Dios sean otorgadas a nuestra vida. Y una de las cosas que nosotros podemos ver que Dios nos bendice, pues es con una promesa que Él diga, pero también con el no temas. De hecho, vemos que sí, hay varios reels en TikTok, en Facebook, en las redes sociales, en las cuales nosotros podemos saber que pues, existen más de 365 veces que dice Dios no temas, ¿no? Entonces, nos es suficiente en la Biblia, ¿no? Porque si nosotros lo leemos, debemos de saber que, pues entonces en este caso son 366 porque hasta en eso Dios contempló el año bisiesto, ¿no? Entonces debemos de saber que Dios es un Dios tan bueno que piensa que diario podremos leer un no temas y el no temas siempre va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos expuestos a tener miedo por lo que vaya a pasar. Pero si tenemos a Dios, tenemos que tener la confianza de no temer. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios de la fe es que sabemos que estamos en sus manos y que lo que Él tiene para nosotros es conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. El creerle siempre va a ser un reto, y más si nosotros hemos sufrido en el pasado, al ver que la promesa tarda más de lo que pensamos al creerle. Siempre debemos de recordar que sus tiempos son diferentes a los nuestros, y de hecho nuestro pastor hablaba el año pasado en una de las series
que Él tiene un tiempo diferente al nuestro. El nuestro se llama Cronos y el de Él se llama Kairos. En este caso son dos relojes totalmente diferentes donde Él dice que un día, 1000 años pueden ser incluso un día y nosotros podemos saber que nuestros años, pues obviamente no nos alcanzarían a vivir los 1000 años, sabiendo que para Dios son como si fuese un solo día. En este caso, pues sabemos que es un Dios eterno y es un Dios que ha permanecido para siempre y que desde que nuestra historia como seres humanos fue creada, pues nosotros debemos de saber que Él siempre ha estado al pendiente de su pueblo. Prácticamente yo siento que son como 6 pestañeos, ¿no? Directamente de parte de Dios, porque pues dice que la tierra tiene más de 6000 años y podemos nosotros saber que en este caso pues han sido como 6 pestañeos de parte de Dios, ¿no? 6 días directos en los cuales vemos que Dios siempre ha derramado su misericordia en favor nuestro, ¿no? Entonces, es indispensable que lo sepamos, que sus tiempos son diferentes a los nuestros y que a lo mejor nuestra promesa puede estar tardándose y tardándose y tardándose, pero debemos de entender que siempre su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta y que nosotros vamos a recibir la bendición siempre y cuando nosotros le creamos y también con la obediencia y saber que llegará en el tiempo adecuado, cuando estemos listos. De verdad que muchas veces podemos decir, es que tardó mucho la promesa, pero realmente tenemos que ponernos a analizar nuestras vidas y preguntarnos directamente, siendo crudos, ¿no? ¿Estoy listo para recibir esta bendición? Otra pregunta podría ser, si yo estoy ya recibiendo la bendición, ¿voy a utilizar esa bendición para hacer el bien? ¿Estoy listo para realizar lo que Dios me pidió con esta bendición? Y si nuestra respuesta es un sí rotundo, pues prácticamente estamos alineados directamente con Dios para saber que la promesa y la bendición que tiene para nosotros, pues estamos listos para poder llevarla a cabo y para poder rendir el fruto que espera Dios de una bendición. Porque está bien padre decir, ay, sí, Dios nos va a bendecir, pero la bendición tiene que traer consigo un fruto. Y si no es así, pues entonces estaríamos contradiciendo la parábola de los talentos. ¿Por qué? Porque los talentos no es alguna habilidad que nosotros tengamos, sino es una bendición de parte de Dios que nosotros estamos recibiendo. Entonces nosotros no tenemos que ser como aquella persona que Dios solamente le dio un solo talento y lo escondió. ¿Por qué? Porque de nada sirve que Dios nos dé una bendición si nosotros solamente vamos a recibirla y vamos a enterrarla para, pues obviamente para nuestro beneficio personal, sino que al contrario, nuestras bendiciones que son recibidas por parte de Él, podemos nosotros llevar a fructificar esas bendiciones y saber que nosotros estamos siendo unos obreros responsables al trabajar los dones, los talentos y las bendiciones que Dios nos da por creerle y por obedecerle. Siempre debemos de recordar, nuevamente se los confirmo, siempre debemos de recordar que sus tiempos son diferentes a los nuestros. Nunca van a ser iguales. Se van a alinear directamente cuando nosotros estemos creyendo, pero nunca, de acuerdo a nuestra sabiduría humana, van a ser iguales. Siempre tenemos que buscar cuál es el tiempo de Dios y si estamos listos para recibir la bendición. Para esto vamos a leer Hebreos 10:36 y lo leemos donde dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En este caso, Hebreos 10:36 y 37 habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quería ponerles este fragmento. ¿Por qué? Porque esto aplica para todo, no solamente para la venida de nuestro Señor Jesús. Si nosotros tenemos paciencia y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a obtener una promesa de parte de Él. Y ahora, no tenemos que también nosotros tener como seres humanos, también nosotros no tenemos que tener así como que la ambición de decir, bueno, pues yo voy a tener paciencia y voy a siempre obtener la bendición de Dios porque estoy haciendo su voluntad y sé que proviene la bendición sí o sí. No lo tenemos que buscar por interés, sino al contrario, Dios se agrada de nosotros
y ahí es donde Dios nos bendice. Entonces, pues qué mejor que nosotros buscar solamente el agrado de parte de Dios para que la obediencia solamente sea un plus, un adicional, y que no sea nuestro motor de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos eso es lo que falla. ¿Por qué? Porque Dios dice que una cosa podemos nosotros creer y una cosa es la que Dios nos va a dar. Y si nosotros no recibimos de parte de Dios conforme al tiempo que estemos estableciendo nosotros en nuestra mente, por eso hay tanto cristiano frustrado por no recibir su bendición. Entonces dice, Dios no cumple, Dios es un Dios falso. ¿Por qué? Porque yo le pedí que me cumpliera esto y yo le obedecí y no llegó la bendición. También Dios en la espera trata nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no lo busquemos por interés, sino lo busquemos porque lo amamos. Porque más allá de que lo amemos porque Él nos da cosas, Él nos dio la libertad y la bendición de ser libres del pecado. Eso es lo más importante. Él nos dio, nos compró la libertad para que nosotros el día de hoy disfrutemos de los beneficios de la fe. Es importante y de verdad que es algo que no podríamos terminar de explicar en una sola clase de discipulado. Podríamos incluso tener toda una carpeta de todo lo bueno que es y de los beneficios que nos puede dar, pero este solamente es un repaso para que nosotros sepamos que lo que estemos haciendo no siempre sea para buscar la bendición de Dios, sino solamente para agradar el corazón de nuestro Dios, porque es más importante obedecer que recibir bendición por algo básico que estemos recibiendo. Eso es muy importante y espero que ustedes lo tengan en su corazón. Además de que sus tiempos son diferentes a los nuestros, nuestra imagen delante de Dios siempre debe ser con las mejores vestiduras, buscando que nada manche nuestra santidad y nuestra obediencia. Esto es importante también porque de lo contrario, pues podemos caer en esos errores de que siempre nuestra imagen depende de la bendición de Dios. Nuestra imagen y nuestra santidad y todo lo bueno que podemos hacer, nuestras mejores vestiduras, que eso es lo que simula la santidad, nosotros debemos de estar sin mancha. Obviamente somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pero yo me refiero al sin mancha. Es sin ninguna parte en nuestro corazón que quiera hacerlo de forma dolosa. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestro corazón. Como les decía desde el principio, Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón y si nuestras intenciones no están alineadas directamente con lo que Dios pide que sea evidente en nuestras vidas, pues obviamente no vamos a tener ni siquiera el favor de Dios, no vamos a tener ni siquiera, pues, algo de parte de Dios que podamos nosotros recibir como bendición. Siempre requerimos tener una comunión con Dios de forma continua. Esto es para que Dios nos bendiga. Siempre va a requerir escuchar su voz y tener una comunión con Dios de forma continua. De hecho, esta diapositiva, pues obviamente ya está hecha desde antes de que saliéramos de vacaciones, pero es necesario saber que Dios nos iba a dar una serie con el título La bendición de Dios. Y la bendición de Dios es tener comunión con Él. También hay otra serie que tenemos que es comunión con Dios. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque no estamos pasándonos como que el acordeón del pastor y los maestros de discipulado, sino es Dios mismo sabiendo que Él quiere hacer algo con nosotros. Él quiere tener una comunión con Dios para que Él pueda derramar una bendición en nosotros. La obediencia siempre va a llevar a cabo eso. Y también leemos en esto en Deuteronomio 28:2, donde dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice, si tú oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Esto es importante que lo sepamos porque muchas veces nos quedamos así como que, ah, pues sí, qué padre, ¿no? Qué emocionante lo que estamos viendo. Todo esto, pues obviamente puede decir, pues sí, qué padre, ¿no? Pero si nosotros leemos directamente Deuteronomio 28, dice que son las bendiciones al de la obediencia. Entonces, desde el versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y ahora sí, como vemos en la diapositiva, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ustedes con calma lo pueden leer en casita o ya en camino a la iglesia o ya después de la iglesia, donde dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú entrar y al salir. Jehová derrotará a tus enemigos. Todas estas bendiciones que vienen de parte de Dios en Deuteronomio 28 son las que nosotros podemos acceder si nosotros creemos y si oímos la voz de Dios. Y a esto le sumamos que el creer que Dios tiene el control y que su bendición llegará por nuestra confianza y obediencia, nos va a permitir enfocarnos correctamente para que podamos entender que el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos añadirá bendiciones que no estamos persiguiendo. La clave siempre será buscarlo sin un interés de por medio. Esto es importante porque por eso no va a frustrarse nuestra vida, sino al contrario, va a buscar un deleite en Dios y eso va a traer consigo una bendición que no estemos persiguiendo. Es necesario que lo entendamos para que podamos ya ir cerrando nuestra diapositiva y nuestra clase del día de hoy. Debemos de saber que Él sabe lo que nos ayudará. Va. Si nuestra obediencia y nuestra fe están sincronizadas, debemos solamente ejercitar la paciencia, sabiendo que Dios hará su obra de acuerdo con su soberanía. Eso también es importante, ¿por qué? Porque su obra tiene que estar siempre presente en nuestras vidas si nosotros tenemos esta obediencia y nuestra fe de forma sincronizada, como les decía que en la semana pasada predicó nuestro pastor con el caso de Abraham. En este caso, siempre Dios va a obrar de acuerdo a su soberanía y cuando Dios diga que no, como se lo dijo incluso a Moisés después de decir que lo metiera a la tierra prometida y que pues Dios ya no quería cambiar de opinión, pues en este caso porque él ya tenía una decisión, él ya tenía su voluntad buena, agradable y perfecta, pues dijo que no entrara Moisés, ¿no? No por su herencia, sino porque ya había sido destinado de parte de Dios que el que iba a introducir al pueblo de Israel pues era Josué. Entonces, su soberanía va a ir por encima de lo que dice su palabra. En este caso, a veces nosotros podemos decir, ah, pues que dice tu palabra que tú me vas a bendecir por tal cosa, ¿no? Pero si nosotros no lo recibimos, debemos saber que es un Dios soberano y que a lo mejor nosotros podemos estar viendo que, ah, pues si es una bendición, Dios, ¿por qué no me la vas a dar? A veces no estamos listos para la bendición y de acuerdo a su soberanía, Dios no otorga la bendición hasta que nosotros estemos maduros y listos para recibirla. Entonces, a veces podemos cumplir todo al pie de la letra para poder recibir una bendición, pero si Dios en su soberanía no lo permite, también debemos de tener un corazón entendido. Siempre debemos de saber que Él sabe lo que nos ayudará y lo que no. Por eso siempre el corazón entendido y aceptar la forma en la que Dios nos bendice tiene que estar presente en nuestra vida porque a veces lo hará como Él lo vea conveniente para nuestro bien. De lo contrario, pues podemos nosotros estar frustrados y pues para que queremos un miembro menos de la iglesia por estar ofendido con Dios porque no cumplió lo que Él demandó. Eso no está bien y esto debemos de nosotros erradicarlo como iglesia y localizar a esas personas que están haciéndolo. ¿Para qué? No para correrlos de inmediato, sino para poder enseñarles y poder transmitirles con nuestra obediencia y con nuestra confianza en Dios, que lo que hacemos para Dios nunca va a ser para buscar algo de por medio, sino porque le amamos y porque Él nos rescató y sobre todo nos adoptó como hijos suyos, tenemos que saber que pues Él fue el que hizo por medio de este sacrificio de adoptarnos, de injertarnos como esos, como dice la parábola de la vid, ¿no? En este caso, nosotros fuimos injertados en ese árbol que es Jesús, ¿no? En este olivo, para que podamos nosotros tener la bendición de también tener todo lo que está escrito en la Biblia para nosotros, ¿no? Debemos de guardar siempre en nuestro corazón
de que también el menosprecio que podemos generar en nuestra vida por creer que no merecemos las bendiciones por nuestras acciones, por el pecado o por no sentirnos suficientes, pueda estar alejando la bendición en nuestras vidas. Siempre debemos de recordar que Jesús nos ha lavado con su sangre y eso es suficiente para poder ser aceptables delante de Él, para poder recibir las bendiciones que están en la Biblia. Debemos de sabernos hijos adoptados y no por ser adoptados somos menos, sino al contrario. Él es un Padre tan amoroso que ama a aquel que ha elegido como pueblo, que es Israel, como a aquel que le cree adicional a partir de, de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esto es importante y debemos de agradecerle a Dios por habernos adoptado como hijos suyos. Y pues con esto prácticamente terminamos esta parte de el tema 1.19 que tiene como título Beneficios de la fe y recordándoles que solamente nos faltan dos temas, el plan de los beneficios de la fe y los decretos que me bendicen. Entonces prácticamente estamos a dos clases de terminar el discipulado y para aquellos que entraron a mitad de curso, en este caso la mitad de discipulado, ustedes pueden continuar conectándose, pero pues los que ya terminaron, prácticamente ya estaría pues cerrado el discipulado para saber que ustedes ya están graduados, ¿no? No porque ya no quiero que entren, sino para que ustedes tengan la oportunidad de estar dentro y pues obviamente disfrutar de lo que Dios ya les otorgó por medio de este discipulado. Me queda menos de un minuto, así que les pido por favor que agradezcan en sus casas. Me despido de ustedes que están viéndonos en YouTube, sabiendo que Dios los va a seguir bendiciendo y primeramente Dios nos estaremos viendo en la siguiente clase y les mando un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga con todas las bendiciones que tiene en su haber de parte de Dios. Nos vemos la siguiente clase y primeramente Dios estaremos